siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio que realizamos desde la televisión comunitaria para que usted esté enterado de esos temas de actualidad. Hoy nos pondremos al día con la institución educativa Santa Rita y por eso estoy en compañía de su directora, Nidia Ruth Velázquez Lema. Ella estará contándonos un poco de precisamente las acciones que se vienen dando en materia educativa desde ese plantel. Bienvenida, rectora, a este espacio. Muchísimas gracias, Alejandro, por invitarnos. Bueno, profe, empecemos hablando un poco y para dar una introducción al espacio, ¿cuánto tiempo lleva usted a cargo de la institución educativa Santa Rita? Yo en la institución empecé en el 2008, en enero del 2008. Estamos en el 21, llevamos 13 años. ¿Y qué tal ha sido trabajar en esta zona rural del municipio con profesores y estudiantes que sin duda, por lo que uno puede ver en lo corrido de este tiempo, que se acoplan mucho como a esa metodología y sobre todo han fortalecido mucho la comunidad? Claro que sí, no, trabajar en la zona rural es muy bonito, lo llena a uno de muchísimas satisfacciones porque la gente del campo es una gente muy asequible, que colaboran muchísimo con la institución, con todo, lo que uno les diga ellos están allí. Hemos podido hacer un trabajo muy bonito con la comunidad y con el estudiantado, con el equipo docente. Ha sido un trabajo realmente maravilloso. Me siento muy, muy feliz y muy orgullosa de estar en esa institución. Imagínense todo lo que llevo ya 13 años. 13 años. 13 años en la institución y yo pienso pues que si Dios quiere ya me jubilo. ¿Cuántos estudiantes hay en este momento, profe, en el plantel? Nosotros tenemos 6 sedes, pues con Santa Rita, con la central, somos 6 sedes, tenemos Sabatino, y entre todas las sedes y el Sabatino tenemos 814 estudiantes. Bastante grande, pues, la población estudiantil sí, que se tiene en esta zona. ¿Cómo ha sido el trabajar con la pandemia? Sabemos que afecta al aspecto educativo, a la línea educativa en todos los entornos, pero desde la ruralidad mucho más. ¿Cómo ha sido, profe, trabajar? Para nosotros fue muy difícil porque los estudiantes de nosotros no tenían casi ni señal de internet algunos y la gran mayoría o la inmensa mayoría no tenían el servicio de internet ni mucho menos equipos, ¿cierto? Entonces fue muy complejo. Sin embargo, nosotros como equipo empezamos a diseñar una estrategia que eran unas guías muy completas. Las hacíamos el equipo docente acompañado del coordinador académico y salían unas guías muy, muy interesantes que me parecieron un avance muy, muy importante para el colegio. Entonces, mediante esas guías nosotros les hacíamos llegar a cada uno a su casita. Teníamos personas de las comunidades que nos ayudaban, de cada uno de los sectores, nos colaboraban para llevar las guías y los niños les respondían mediante el WhatsApp, fue ese el medio que utilizamos. Y los maestros entonces ahí revisaban, hacían la retroalimentación de lo que ellos hacían y las familias se comprometieron muchísimo con este proceso, estuvieron pero acompañando permanentemente. Eso fue como la salvación, que nosotros ya teníamos como un trabajo realizado con las familias desde antes de la pandemia, entonces nos fue muy fácil hacer que ellos nos continuaran colaborando con la enseñanza, digámoslo así, porque uno le daba solamente la guía y el padre y la madre de familia fueron los que tuvieron que estar en ese momento atendiendo la educación, la enseñanza de los niños en ese momento. Por ejemplo, para preescolar y para primero fue complicado, pues sin embargo algunos niños alcanzaron a leer de esta manera, a escribir. Entonces fue complejo, pero lo logramos. Pienso que me siento satisfecha por este tiempo y pienso que antes dimos como un avance más allá, algo que yo también quería desde la dirección, y era que digamos, en el momento en que un estudiante no pueda estar en la institución no se pierda de nada, sino que se le pueda mandar una guía a la casa, porque nos ha pasado, por ejemplo, niños que se han dañado un piecito, una manito, que no pueden ir al colegio, y esos niños pierden esa clase todo ese tiempo. Entonces ya uno sabe que uno le puede mandar su guía, que ya uno puede innovar de otras maneras para que estos niños no pierdan sus clases, ¿cierto? O cuando un maestro tiene, por ejemplo, una incapacidad o algo, pues ellos también a veces nos colaboran con los talleres, con las guías. Exacto. La pandemia
de cierta forma, pues trajo a colación un término que a muchos cansó, a otros les gusta mucho y es reinventarse. Sí. Y siento que hay muchas cosas positivas que han girado en torno precisamente a la pandemia. El buen uso de la tecnología, sobre todo el aprovechamiento de las plataformas digitales para reuniones, para encuentros, para acercarse a las personas, a seres queridos, es muy importante. Y lo que usted mencionaba ahorita también, en el ámbito educativo, sin duda el poder llevar la educación fuera del aula, que si bien se realizaban acciones en la cotidianidad de los planteles educativos para hacer esta metodología, ahorita es aún más asequible para las personas, porque entonces si no puedo ir porque estoy incapacitado, porque tengo varicela, por las enfermedades o las situaciones que usted misma mencionaba ahorita, pues ahí está la posibilidad de que los docentes y que es ese aporte también de la institución educativa para que el proceso formativo del joven, del niño, pues pueda por lo menos continuar. Exacto. No avanzar en gran modo, porque pues a veces puede haber dificultades, pero por lo menos que continúe y que no se pierda el hilo. Es uno de los aspectos que me parecen importantes. Profe, entremos en materia y vamos a hablar, tenía yo antes de sentarnos en este set la idea de un modelo pedagógico y pues aclaramos, no es un modelo pedagógico sino que es la metodología de trabajo que se tiene en la institución educativa Santa Rita, enfoque de aprendizaje dialógico. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Bueno, esto es un proyecto muy interesante que está funcionando a nivel internacional. No es solamente pues que nosotros nos lo hayamos inventado, sino que ya es un proyecto que viene funcionando desde hace mucho tiempo. Imagínense, desde 1978 se crearon las primeras comunidades de aprendizaje en Barcelona. Hubo un estudio de CREA donde ellos buscaron las escuelas y los colegios donde habían actuaciones exitosas, ¿cierto? Que a pesar de que la población fuera, digamos, vulnerable, en fin, las instituciones tenían éxito académico y de convivencia. Ellos hicieron un estudio grandecito en 14 países de la Unión Europea, y de ahí sacaron 7 actuaciones educativas de éxito y 7 principios dialógicos. Eso es una cosa maravillosa. Eso es una cosa compleja, pero maravillosa. Entonces, bueno, ellos ya el camino, pues ellos lo trazaron. Yo conocí comunidades de aprendizaje en un diplomado que yo hice que se llamaba Rectores Líderes Transformadores. En la última sesión de Rectores Líderes nos hablaron de lo que eran las comunidades de aprendizaje y el enfoque dialógico. Y nosotros veníamos desde hacía 13 años buscando información para un modelo pedagógico. Nosotros queríamos un modelo, no teníamos. Nosotros decíamos, bueno, queremos el modelo constructivista, no, queremos el desarrollista, no, queremos... En fin, buscábamos en todos los modelos, pero no nos acomodamos con ninguno, porque no nos daba lo que nosotros queríamos, nos soñábamos una escuela distinta. Resulta que cuando me hablaron de ese enfoque, yo los llevé al colegio, yo dije, muchachos, vea, nos pasó esto, y encontré esta información. Y eso nos cayó como anillo al dedo, porque ya veníamos 3 años en el proceso de búsqueda. Entonces... lo llamamos inicialmente modelo pedagógico dialógico, pero después nos dimos cuenta de que no alcanzaba a ser como un modelo, sino que era más bien un enfoque. Entonces ya le cambiamos el nombre y en este momento se llama enfoque. Es la mirada que todos tenemos con respecto a la formación, con respecto a las prácticas pedagógicas, yo con respecto a la inversión, y pues con el consejo directivo, ¿cierto? Que siempre miramos como con ese enfoque. Y son actuaciones educativas que buscan la interacción permanente entre los estudiantes y con la comunidad. Entonces, en esas actuaciones hay 7 principios dialógicos y hay 7 actuaciones educativas, ¿cierto? En esas actuaciones educativas, nosotros, la que más realizamos es la tertulia dialógica. No puede ser tertulias dialógicas de textos literarios, pero de literatura clásica universal, no puede ser de otra. También puede ser tertulias de textos científicos, tiene que tener rigurosidad pues para hacer una buena tertulia. Trabajamos la tertulia cinematográfica, pero de clásicos de cine. Trabajamos la música, pero clásicos de música. Trabajamos el arte, trabajamos todo tipo de creación así, que sean clásicos propiamente, las trabajamos en esas tertulias, y los muchachos pues van adquiriendo un bagaje cultural muy, muy amplio, porque esas tertulias se hacen desde preescolar hasta el grado 10. Esa es una de las actuaciones educativas que tenemos. Perdón, la interrumpo ahí. Sí. ¿Termina esto convirtiéndose en una formación más del individuo, del ser, que yo llevo muchos años escuchando esa queja por parte de los estudiantes,
es que el álgebra, es que la química, si yo no escojo algo por esa línea educativa, no me va a aportar mucho. Pero ese tipo de actuaciones, de acciones, de tomas institucionales aportan a nutrir al individuo culturalmente, por decirlo de alguna forma. En muchos aspectos, no solamente en lo cultural. Como nosotros tenemos una cosa que se llama diálogo igualitario, entonces aquí los muchachos aprenden a tener seguridad en ellos mismos, a tener capacidad de participar tranquila y libremente, porque todos sus aportes son valiosos. También trabajamos mucho lo que es la inteligencia cultural, donde nosotros le decimos, por ejemplo, a las personas de la comunidad que vayan a trabajar con nosotros. Ellos van al colegio y trabajan con nosotros. Ellos están en las tertulias, ellos están en los grupos interactivos, en bibliotecas tutorizadas, y nos acompañan y trabajan con nosotros y aprenden con nosotros. Pero nosotros no descuidamos la parte formativa, pues es que eso hace parte de lo formativo, pero no descuidamos los estándares que ha dispuesto el Ministerio para Educación o los derechos básicos de aprendizaje. O sea, nosotros fortalecemos mucho toda esa parte. Las actuaciones educativas son estrategias con las que nosotros trabajamos todo esto que el Ministerio exige, los mínimos de calidad, por ejemplo, que son los estándares. Pero entonces nosotros lo que hacemos es dinamizar las prácticas educativas de una forma distinta y con el acompañamiento de la comunidad. Lo más valioso es que la comunidad está trabajando con nosotros. Entonces ellos también están aprendiendo. ¿Cómo ha sido esa respuesta precisamente? ¿Se vinculan solo como padres de familia o personas que ya no tienen jóvenes o niños en el colegio también se animan a ir? Cualquier persona puede participar de las actuaciones educativas de éxito. Por ejemplo, en una tertulia, la otra vez estábamos leyendo La Divina Comedia y la leímos con personas que no sabían leer. Entonces ellos se sentaban con nosotros y empezaban a escuchar los comentarios de uno, de otro, y ellos empezaban a opinar acerca de lo que escuchaban. Y en la tertulia uno tiene que leer el fragmento, uno lee el fragmento y luego dice por qué le gustó. Siempre hay que decir por qué, porque el por qué es una invitación a la argumentación, ¿cierto? Claro. Entonces esa respuesta al por qué nos invita a los pequeñitos desde pequeños, pues desde preescolar, en fin, a dar argumentos, a hablar con propiedad, a hablar con argumentos y con la tranquilidad de que nadie se va a reír, se va a burlar, exacto, a construir un discurso, a conformar un pensamiento. Este modelo invita a la transformación, no solamente invita, nos lleva a una transformación pedagógica, educativa. Claro. Los maestros que llegan a Santa Rita, después de que se van, ya no son los mismos. Y ellos lo dicen, ellos me dicen a mí, yo aprendí demasiado en Santa Rita, este enfoque es lo más lindo que me ha pasado, le dio significado a mi labor docente, es que me lo dicen de una manera muy linda. Y yo me alegro mucho cuando... Yo la estoy escuchando y siento realmente cuando, por ejemplo, esa experiencia de que se lee con personas que no saben leer, o sea, es realmente muy bonito que, por ejemplo, esas personas que muchas veces pueden sentir, yo que voy a ir al colegio, yo que voy a ir por allá si yo no sé leer o no sé escribir, pero al vincularlos de este tipo de actos, sí, parece muy bonito. Porque, Alejandro, porque es que se tiene la creencia de que el único conocimiento que vale es el académico. Y resulta que esas personas tienen un conocimiento, una inteligencia cultural que es diferente a la nuestra, pues porque nosotros manejamos mucho la parte académica, pero ellos tienen un conocimiento más amplio de muchas otras cosas que uno de pronto no maneja, ¿cierto? Ellos cultivan, por decir algo, los alimentos. Yo no soy capaz de cultivar alimentos porque todavía no sé las técnicas ni nada de eso. O sea, yo soy ignorante en esa parte, pero conozco cosas. O sea, yo conozco cosas que ellos no conocen y ellos conocen cosas que yo tampoco. Entre todos nos complementamos. Ese es el valor de la llegada de ellos a la institución, de todas las personas a la institución. Entonces, en una tertulia podemos invitar, por ejemplo, a la señora que nos ayuda con el aseo, podemos invitar a un egresado. Es muy rico cuando van los egresados, a ellos les encanta, porque es una forma, y los respetan mucho. Siempre nos dicen, por ejemplo, uno de las cosas que tiene este modelo es que está fundamentado en bases científicas y aprobadas por la comunidad científica internacional. Entonces, hace tiempo yo le preguntaba a mis profesores, cuando empecé con este cuento, yo les decía, profesores, ¿cuál es la base científica de su práctica pedagógica? Y ellos acaban ahí, ay, juepucha, a estudiar, porque no teníamos, ahora tenemos. Ahora ya tenemos pedagogos, tenemos psicólogos, tenemos sociólogos que aportan a nuestra práctica pedagógica en este momento. Uno de los más importantes es Paulo Freire, ¿cierto? Vygotsky es otro de los más importantes que nos aporta, entonces ya sabemos de dónde nos estamos pegando y hacia dónde vamos. Todo el que llega al colegio se tiene que formar en comunidad de aprendizaje. Y son 8 cursos, son gratuitos, están en internet. La página se llama Comunidades de Aprendizaje Natura. Uno se mete por allí y empieza a hacer los cursos y la misma página le da los certificados.
Es muy, muy interesante. Con la mera tertulia que, por ejemplo, un colegio desarrolla, avanza muchísimo. Eso le da a los estudiantes mejores aprendizajes y más aprendizajes. Otra cosa que tiene el modelo es que tiene demasiadas cosas, claro, es la inclusión. Entonces, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, los grupos interactivos, ¿qué hace el grupo interactivo? Usted tiene que conformar grupos heterogéneos. El maestro prepara 4 o 5 actividades, invita a gente de la calle para que le trabaje, o sea, no es un maestro, sino que ya son 5 maestros. Y cada uno va a explicar un ejercicio a un grupito de niños. Y va a estar pendiente de que el niño que más sabe le enseñe al que menos sabe. Entonces así no se nos queda, así no se nos queda ningún niño sin el aprendizaje, claro. No se puede quedar ningún niño sin el aprendizaje, hasta que no termine esta actividad no pasan a la siguiente, donde hay otro tutor, donde hay otro asesor que les está ayudando, que es un padre de familia o una madre, y ellos colaboran, son felices trabajando en esto porque aprenden también mucho, claro. Conocen a los niños aprenden a respetarlos, a valorarlos. O sea, es un trabajo muy, muy significativo entonces los niños que tienen, por ejemplo, dificultades para aprender cierta cosa, otros le enseñan y ellos entre ellos aprenden como que más fácil. Entonces eso dispara los aprendizajes muy rico. Es una estrategia muy, muy bonita también. Con ese tema de las tertulias y pues como el entorno que se propicia en la institución educativa, ¿qué otro aspecto se puede resaltar o valorar? Usted lo mencionaba ahorita, los docentes deben llegar y hacer unos cursos. Esos cursos, ¿a qué los invitan? Sí. Hablemos un poquito también de eso. Son como 8 cursos más o menos y cada uno enseña una actuación educativa de éxito que son 7. Y los empodera, o sea, les dice cómo es que tienen ellos que trabajar dentro de la institución. Si un maestro no es dialógico, si un maestro no tiene apertura, si un maestro no sabe, porque nosotros, por ejemplo, las normas las consensuamos, nosotros no hacemos manual de convivencia que castiga, no, nosotros simplemente la norma la construimos con el estudiante y con el padre de familia, y cuando se viola la norma por algún motivo se conversa con el estudiante, se le hace entender qué es lo que está pasando. Las sanciones no son sanciones como tal, como las hacen en cualquier otra institución, sino que son pedagógicas, ¿cierto? Entonces, pero volvemos a la pregunta que usted me hizo, que yo creo que me fui por otro lado. Son 8 módulos, bueno. Los docentes, entonces, ¿en qué se forman? Le estaba diciendo yo que cuando un docente no es capaz, el mismo docente se retira de la institución, pide traslado y se va, porque realmente el engranaje ya va muy adelante, entonces ellos, si no se sienten cómodos, prefieren irse. Y entonces ahí aprendemos, en los cursos aprendemos cómo se hacen esas actuaciones, cómo se hace cada una de ellas, cuál es el esquema y la forma de la tertulia, porque tiene que ser así, vea, tiene que ser mesa redonda. Tiene que ser todos en la misma posición, ahí no puede haber nadie de pie ni nadie más alto, porque de eso se trata el diálogo igualitario. Que yo por ser rectora entonces soy más, no. O que por la jerarquía que tenga cualquiera de la comunidad es más que otro, no. Allá, por ejemplo, cuando llega el alcalde lo tratamos de igual forma que cuando llega cualquier persona de la comunidad o cualquier campesino, ¿cierto? Porque hemos enseñado a la gente que así tiene que ser. Entonces en la tertulia todos nos sentamos así en mesita redonda, tenemos el texto en la mano, hemos invertido mucho en libros, tenemos cada uno con su texto en la mano, se lee el fragmento que le gustó, el fragmento se da un día antes, se lee el fragmento que le gustó, el pelado lo lee y empiezan a dialogar acerca de eso, empieza a decir por qué, y eso empieza a generar un poco, es una comprensión colectiva del texto. Claro. Entonces uno puede leer cualquier texto por difícil que sea, y entre todos lo entendemos. Nosotros también lo hacemos como maestros. En la pandemia nosotros leímos muchísimo. Nos reuníamos cada 8 días, los miércoles, y hacíamos tertulias de 2 y 3 horas, pero encarretados. O sea, eso es rico, un texto literario que lo trabajemos entre varios maestros, que tengamos varias disciplinas, y entonces miramos la mirada del biólogo, la mirada del psicólogo, la mirada del que le gusta la literatura, la mirada de la profesora de primaria, enriquecedor, eso es una cosa maravillosa. Nosotros estamos muy enamorados del programa, los maestros están muy encarretados también. Usted va al colegio y usted encuentra unos ambientes diferentes, ya no ve los niños en fila, nunca. Eso iba a preguntar, entonces, ¿cómo podemos describir o cómo podemos contarle a los televidentes cómo es una hora de clase en la institución educativa Santa Rita? Hay clases que son magisteriales, sí, pero la ubicación de los estudiantes, y está comprobado que la mejor distribución es o en grupos o en filas donde se permita la interacción, ¿cierto? Entonces, usted entra y usted va a ver algunas actuaciones educativas, usted va a ver que allí están en una tertulia, por allí pueden estar en los grupos interactivos. En este momento hay bibliotecas tutorizadas, que es la extensión del tiempo de clase, para que los niños que tuvieron dificultades alcancen
esas cosas que no alcanzaron en sus clases, ¿cierto? Claro. Se buscan personas de otros grados, de la comunidad que ayuden en esas bibliotecas tutorizadas. Pero entonces usted no los va a encontrar en fila. Pues la recomendación siempre es no filas. No filas porque eso ya está mandado a recoger hace mucho tiempo, eso no enseña. Vamos a mirarnos la cara, vamos a manejar un ambiente agradable, tranquilo, pacífico, de diálogo, donde todos valemos lo mismo, donde todos valemos mucho, ¿cierto? En este momento estamos también trabajándole al manual de convivencia con este enfoque y con el enfoque de género también. Estamos trabajando el sistema evaluativo institucional con el enfoque. O sea, todo nuestro proyecto educativo institucional tiene una coherencia perfecta. Y la gente que va al colegio, por ejemplo, en estos días nos llegó una docente nueva y ella nos decía, uno aquí respira diferente. Uno aquí siente coherencia entre eso que está escrito en el proyecto educativo y lo que estamos viviendo, lo que se vive en la clase. Y los muchachos ya son más conversadores, ya pues ellos participan con tanta seguridad, ellos ya están pues súper encarretados. Más empoderados. Y oiga, y ellos, el maestro que no sea dialógico, ellos lo detectan y empiezan a decir, a poner la queja. Claro. Y entonces hacemos una cosa que se llama resolución de conflictos. Nos sentamos con el profesor, con los estudiantes, con algunos padres, y entre todos buscamos solución a la problemática que se esté presentando. Eso es una cosa maravillosa. Yo me mantengo encantada con ese enfoque. Yo soy de las más enamoradas pues, del enfoque. Están las tertulias por un lado, que usted lo mencionaba, coger un texto de diferentes índole para poder generar una comprensión colectiva. Está el trabajar en mesas redondas desde el salón de clase para generar una comunicación pues más sana, diría yo, más asertiva, porque pues si estoy mirando al otro, pues se posibilita una mejor comunicación. ¿Qué otro aspecto podemos resaltar dentro de esta metodología? Bueno, también tenemos formación a familiares. Entonces en esta formación a familiares se hacen actividades. Por ejemplo, tuvimos un proyecto muy bonito que era el padre de familia o la madre de familia que tengan un saber, que se hace joyería, que se hacer unas colchas muy lindas, que unos cojines muy hermosos. Entonces nosotros hacemos con ellos una formación. Ellos le enseñan a otros padres de familia y se forman hasta microempresas y todo con eso. El año pasado tuvimos una muy linda con la profesora Gilma Liliana Arboleda y esa mujer tejer divino. Entonces ella consiguió como a 10 o 15 mamás y se sentaban a coser toda la tarde. Entonces los unos le enseñaban que esta puntada, que esta no sé qué, y hacían qué cosas tan bonitas allá. Entonces luego terminaron vendiendo esas colchas y esas cosas. Entonces yo decía, y así muchos compañeros, por ejemplo en Media Luna también hubo una similar, porque en todas las sedes se practica, en todas las sedes de Santa Rita. Entonces también la madre que sepa por hacer una receta, entonces le enseña a las otras a hacer la recetica. Entonces eso es un aprendizaje entre todos. Está también la formación a los docentes. Nosotros tenemos que leer, sí o sí, queramos o no queramos, tenemos que leer, sí. Nos tenemos que estar formando permanentemente y lo exige el modelo y es una actuación educativa que hay que trabajar. Entonces nosotros nos reunimos periódicamente a leer textos de Freire, de Vygotsky, de Brunner, bueno, de los teóricos que sustentan nuestra teoría, y eso nos empodera muchísimo. Y nos sentamos a conversar y el equipo se ha consolidado muchísimo como equipo, ya nos conocemos muy bien. O sea, ya sabemos nuestros miedos, nuestros gustos, nuestros temores, nuestros pensamientos, nuestras rebeliones. Ya nos conocemos muchísimo y nos comprendemos mucho más. Y yo creo que nos queremos mucho más como equipo. Se ha desarrollado una cosa muy linda que es la solidaridad. Y es uno de los principios del enfoque. Entonces la solidaridad es, yo creo que de los principales, de las cosas más lindas que nosotros hemos desarrollado con este modelo. Y es un principio pues, propio del modelo. Pero la solidaridad para nosotros... En el colegio pasan cosas que no pasan en ningún otro colegio. Por ende, el tema de convivencia es muy sano. Sí, perfecto. Es que allá, por ejemplo, nosotros, antes del modelo, nosotros recibíamos quejas todo el día. Y uno todo el día la pasaba resolviendo problemas a los muchachos, a las mamás, a las familias. Bueno, la pasaba uno todo el día, esa es la tarea de uno. Ya usted no ve, en mi oficina no volvió a pasar nadie. Cuando se genera un conflicto así, nosotros inmediatamente vamos allá, hacemos la... resolución de conflicto se llama modelo dialógico de resolución y prevención, de prevención y resolución de conflictos. Entonces uno se sienta con los muchachos y hablamos de eso. Es que la palabra libera.
hace catarsis, ¿cierto? Entonces cuando el muchacho ya suelta lo que está pensando y no hay problema porque dijo lo que tenía que decir, así sea de uno, ¿cierto? Así sea del maestro, que nosotros a veces nos creíamos los intocables. Entonces así sea algo así, hay que asumirlo con la tranquilidad, mirar dónde está la dificultad, llegar a unos acuerdos, eso se escriben, se firman, se dejan por ahí, se validan con el tiempo y las cosas han ido pues mejorando. Allá no se ve que hay problemas como en todas las partes, sí, pero se van resolviendo inmediatamente surjan de esa manera, mediante el diálogo igualitario. El diálogo y entonces la comunicación son pilares importantes dentro de este enfoque educativo. La solidaridad, hablemos un poquito de eso, hacia qué apunta. Sí, está en el ámbito escolar, pero también fuera del plantel se aplica, con pero familias de pronto que no tengan muchos recursos para sostenerse. ¿Cómo funciona? Eso, inicialmente funcionaba que en los grupos interactivos el niño que más sabía le ayudaba al otro que no sabía y le enseñaba, en las bibliotecas tutorizadas también, en las tertulias, pues lógicamente que como se empiezan a conocer mejor y más a fondo, entonces también se daba como el principio de la solidaridad y el diálogo igualitario. Pero eso se fue camuflando como a otros ámbitos, que es el que se está diciendo. Entonces ya nosotros como que sentimos más empatía por todo y ya queremos ayudarle a la gente que tiene dificultades. La semana pasada se iba a recoger un mercadito porque había una familia con necesidades que no tiene que ver con el modelo, pero que se está dando a través del modelo. El o modelo del enfoque. Invita a ser más humanos. Sí, más humanos, eso, más empáticos, ¿cierto? Entonces íbamos a recoger y recogimos 8. Ay, qué maravilla. Entonces beneficiamos 8 familias que estaban de pronto pasando dificultades, más que todo, sí, personas que han venido de otros lados y que no se han podido como ubicar, ¿cierto? Entonces, y con nosotros, no, es que en nosotros si hay un cumpleaños, ahí está que el detalle, que la cosita, que la llamada, que los mensajes, cuando llega un compañero nuevo, el abrazo, pues, pero lo digo de manera, pues, simbólica, porque todos empiezan que bienvenido, que en qué le ayudamos, que dónde lo acomodamos, que venga yo le muestro la escuela, que aquí trabajamos así. Entonces hay mucho afecto, entre nosotros hay mucho afecto, hay mucha entrega, hay mucha empatía, nosotros nos ayudamos muchísimo todos y esa es la tarea que queremos con la sociedad, que los niños se formen en eso. Llevar ese mensaje que los niños que los niños se formen en esa empatía, en esa solidaridad, en esa parte humana, que a veces está como tan descuidada. Yo estoy segura de que en unos añitos nosotros vamos a tener unos resultados muy importantes en todo lo que nos quieran medir, pero sobre todo en enfoque. Nosotros llevamos con el enfoque, lo aprobamos por unanimidad, todo el equipo docente, llevamos 5 años, nosotros lo aprobamos, creo que fue el 11 de octubre del 2016. O sea, estamos próximos a cumplir años. Eso fue en una semana de desarrollo institucional, pero eso fue un susto muy grande porque nosotros era aventurarnos a una innovación muy tremenda que exigía de mucha preparación y mucho estudio, pero ese equipo siempre ha sido un equipo muy bueno. Entonces, cuando dijimos sí, la tarea era ponernos a estudiar y empezamos a trabajar nosotros mismos. Hacíamos las tertulias entre nosotros, yo me iba para los salones a hacer tertulia con los niños, a ver eso cómo es que era, y eso daba muy buenos resultados. A experimentar. Sí, a mirar cómo nos iba, si funcionaba, qué cosas bonitas podían salir de allí. Eso tiene un montón de cosas. Para uno hablar del enfoque, eso tiene muchísimas cosas porque también tiene los principios, son 7 principios, ¿cierto? Las actuaciones que son varias, por ejemplo hay otra que es, bueno, ya le había mencionado formación a familiares, bibliotecas tutorizadas, tertulias, grupos interactivos, formación a docentes, participación de la comunidad y la resolución de conflictos. Esos son las 7 actuaciones. Y se están mirando alternativamente pues, durante la semana. Entonces, por ejemplo, el coordinador cada 8 días, tengo un coordinador que es muy juicioso y mantiene todo muy organizado, muy ordenado. Cada 8 días él pregunta qué actividades hay para la semana y empiezan. Que un grupo interactivo a las 2:30, que una biblioteca tutorizada a tal hora, que no sé qué, que las tertulias. Y ese cronograma se llena de... Hay un número de actividades y un compromiso. Y los niños felices, porque es que qué pereza uno en una clase ahí horas escuchando a un profesor o que le dicten para uno copiar una cosa que quién sabe si será verdad o no. No, aquí estamos... Y que finalmente poco se queda. Aquí estamos formando gente con criterios, de manera crítica, con pensamiento libre. Es una cosa totalmente revolucionaria, creo yo. Profe, se nos acaba el tiempo, como usted lo dice,
para hablar del enfoque pedagógico podríamos quedarnos aquí el resto de, yo creo que por ahí otras 2 horas para poder ahondar mucho en cada uno de los puntos. Gracias por abrirnos pues las puertas simbólicamente de la institución educativa estando aquí para contarnos un poco de cómo se viene trabajando, y felicitaciones. Muchísimas gracias, Alejandro. Cuando quieran vayan por allá para que conversen con los estudiantes, con los maestros. Eso allá es una cosa muy, muy bonita, es un trabajo muy significativo, para mí, muy enriquecedor y muy satisfactorio. Ahí está entonces la invitación de la rectora de la institución educativa Santa Rita. Televidentes, recuerden que esta semana nos pusimos al día con este plantel educativo y pues también con la metodología de trabajo que se tiene para formar a los estudiantes allí. Nos vemos la próxima semana. AUPAN, la televisión de los andinos.